Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 27. Lucas 18, 27. Amén. No dejaré de ver ni de creer en mi Dios. No dejaré de ver ni de creer en mi Dios. Lucas 18, 27. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo leemos una vez más. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Padre bendito, Dios de los cielos, te ruego en esta hora, Señor, que cada uno de nosotros veamos la grandeza, la gloria del Dios en el cual hemos anclado nuestra fe, nuestra vida, nuestra esperanza. Señor, yo deposito toda mi confianza en tu gracia y en tu misericordia. Dejo en tus manos, Señor, mi miedo, la enfermedad de mi hijo, la sanidad de mi hijo. Y creo que la obra que tú has emprendido en él, la vas a concluir. Como en la vida de todos tus hijos, Señor. Creo en la grandeza de tu nombre, en el poder de tu gracia, en el poder de tu misericordia. Lo que estás haciendo, Señor, con cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos donde estén, sea Puerto Rico, Chile, Argentina, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Alemania, España, donde haya un hijo tuyo, Señor, creyendo que todo es posible en tu nombre. Te ruego por la paz de Israel, Señor, por la paz del mundo. Ruego al Espíritu Santo de Dios ser usado esta noche para su gloria y alabanza de su nombre. Que sea Él el que guíe mis labios y mi corazón para enseñar cuán grande es tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pecados en el mundo hay por miles. Repito, pecados en el mundo hay por miles. Y quizás para muchos, óigame bien, y quizás para muchos, un pecado grande es hacer de nuestro Dios, el cual es poderoso, el cual es grande, el cual es único, hacerlo pequeño. El hacer pequeño a Dios es simplemente hacer de Dios a alguien limitado. Repito, hacer pequeño a Dios es limitarlo. ¿Y qué es limitar? Es disminuir su gloria, su grandeza, su poder en el universo entero. Muchos de nosotros tendemos a limitar a Dios en ciertas cosas. Pero hay algo que no podemos pasar por alto, hermano. Yo no lo voy a apedrear, no lo voy a acusar, no lo voy a señalar. Tampoco voy a justificar. Tenemos una naturaleza humana. Todos nosotros tenemos una naturaleza humana. Y esa naturaleza humana, esa condición humana, nos hace vivir en una naturaleza humana, en la cual, cuando surgen las dificultades, cuando surgen los problemas, cuando llegan las condiciones difíciles, los momentos oscuros, lo primero que perdemos es la esperanza, la fe, la confianza. ¿En quién? En Dios. Y al hacer eso, limitamos, degradamos a Dios. Y lo hacemos pequeño. Y sabe que cuando usted limita a Dios en su problema, en su enfermedad, en su situación, lo pone a Él en una condición
humana. Y Dios no es humano. La palabra de Dios dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Por lo consiguiente, Él no es humano. Es cierto, Él nació en un mundo natural, vino, se hizo hombre, nació de un vientre de mujer, pero Él no es humano. Él no es como nosotros. Su grandeza, su gloria y su poder sobrepasa todo. Alabado sea su nombre. Amén. Algo que nosotros, y de verdad, hermano, diariamente debemos vivir es la fe. Repito, debemos vivir, debemos alimentar, debemos crecer, debemos andar, debemos hablar el idioma de la fe. Debemos día a día, noche a noche, tarde a tarde, minuto a minuto, hora a hora, segundo a segundo, creer en la grandeza de Dios. No creer solo en la grandeza de Dios cuando algo sale bien, cuando se resuelve un problema. No, la grandeza de Dios en los 365 días del año y el universo entero y todo el tiempo. Él es grande. Dios es un Dios de lo imposible. Y mira el pasaje que acabamos de leer. Léalo conmigo. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios está marcando una diferencia entre usted y Él. Está marcándolo y dejándolo plasmado, que hay cosas que usted y yo no las vamos a resolver. Usted no puede cambiar el diagnóstico de un médico. Usted no puede cambiar el ciclo de vida. Usted no puede dar salvación. Usted no puede dar perdón. Usted no puede dar vida. El único que es capaz de hacer eso se llama Jesucristo. Amén. Y es entonces que debemos de cambiar nuestra manera de actuar, de vivir y de pensar en el contexto y en el hecho de limitar a Dios. Dios nos está diciendo en ese versículo que para Él no hay límites, para Él no hay distancias, para Él no hay diagnóstico médico, para Él no hay problema económico, para Él no hay problema social, para Él no hay problema familiar, para Él no hay pecado que no sea perdonado. Y es importante que si le voy a creer a Dios, es porque le voy a creer a Dios. Es cierto, van a haber noticias, van a haber momentos, van a haber circunstancias, van a haber documentos, van a haber cosas que nos van a hacer dudar. La duda es algo que no debe existir en nuestro vocabulario. Óigame. Muchas palabras no deberían de existir, pero la palabra duda en relación a Dios, desconfianza, limitación, no debe de existir en el vocabulario de un cristiano. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es un Dios limitado. Nuestro Dios no es un Dios pequeño. Nuestro Dios es un Dios grande, de poder, de grandeza. Si no, vea de qué nos hizo a nosotros, de la nada, del polvo. Separó, dice la palabra de Dios, las aguas. Entonces, yo no sé usted, pero yo veo a un Dios capaz de hacer todo. Y hay algo que usted debe de aprender, que la duda no le agrada a Dios. Repito, la duda no le agrada a Dios. En verdad, amado hermano, amada hermana, lo que para nosotros es imposible, para Dios sí es posible. Repito,
¿Cuántas veces se ha topado usted con algo que usted no puede resolver a diario? A diario. Y qué bonito se oye, qué bonito se escucha cuando usted va del médico, donde el abogado, donde quien sea, y le dice, mire, aquí solo Dios. Está dando lugar a que está diciendo, Señor, yo aquí topé, yo aquí llegué, yo no tengo más para dar. Pero si hay alguien que tiene la capacidad de resolverle las cosas, se llama Dios. Nuestra vida debe llenarse de fe. Repito, su vida debe llenarse de fe. Mi vida debe llenarse de fe. Estoy pasando por momentos difíciles. Por la enfermedad de mi hijo. Hay días en que me siento feliz. Pero hay días en que llegan noticias, diagnósticos nada favorables. Pero ¿qué tengo que hacer eso? ¿Qué tengo que hacer con eso? Contrarrestarlo, ¿con qué? Con la fe, con la palabra de Dios, con la confianza en mi Salvador, con sus hechos gloriosos. Y en este versículo me lo deja claro, lo que es imposible para ti, Antonio, para Dios es posible. Amén. Lo que es imposible para Silvia, lo que es imposible para Manuel, lo que es imposible para Teresa, para Carmen, para Guadalupe, para Norma, para Dios es posible. Amén. Y ojo con lo que le voy a decir. La fe no es decir palabras bonitas. Amén. La fe no es decir palabras positivas. La fe no es colocar yo creo con letras rojas y asterisco y ponerle luces. No, amado hermano. La fe es llenarme de la esperanza y la certeza y la confianza en un Salvador. Amén. La fe no es ser positivo, como hoy muchas iglesias, muchos cristianos, muchos expositores de la palabra que creen que a través de palabras y de pensamientos positivos se hacen las cosas. No, mi fe se cimienta en la grandeza y la gloria de un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos, que venció hasta la muerte en la cruz del Calvario y llevó nuestros pecados y nos regaló vida eterna a través del perdón y la salvación que Él ofrece. La fe es creer en la grandeza de Dios. Y por eso aquí lo que es imposible para los hombres, posible para Dios. ¿Sabe qué está diciendo? La grandeza de Él, lo sublime de Él, lo todopoderoso de Él. Yo a veces me pongo a pensar en los hechos gloriosos de Dios, de ver cómo caen las gotas de lluvia, de ver cómo son esos amaneceres, de ver cómo la tierra gira, de ver cómo usted y yo todavía estamos en este mundo, en un mundo que muere, pero nosotros estamos sostenidos por la grandeza de ese Dios. Eso es Dios. Pero aquí viene algo tremendo. Pero aquí viene algo que nos está afectando. La misma naturaleza que tenemos los seres humanos nos hace ser incrédulos. Oiga, nos hace ser incrédulos. Yo no sé si usted se recuerda que sus mismos discípulos, los mismos hombres, las mismas mujeres que anduvieron con el Hijo de Dios, que lo vieron hacer milagros, que lo vieron devolverle la vista a los ciegos, le volvieron la audición a los sordos, vieron el milagro de Lázaro, sanar a hombres con lepra, a una mujer con flujo de sangre. Aún con todo ello, en la condición humana, ¿qué hicieron ellos? Dudaron. Dudaron. Porque la naturaleza del hombre, repito, lo va a hacer dudar.
lamentablemente la naturaleza del hombre lo va a hacer dudar. Pero nosotros, los que sabemos y hemos creído, debemos de aprender a caminar con Dios. Mire lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Busque Mateo 14, versículo 29. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Mire lo que le estaba diciendo. Usted conoce y sabe quién fue Pedro. Fue el primer apóstol, el que lo anduvo con él, el que iba a hacer los milagros. Pero cuando llegaron los problemas, cuando llegaron las dificultades, cuando los vientos eran contrarios, cuando no pudo sostenerse, dudó. ¿Se da cuenta? En la naturaleza humana, Pedro dudó. Porque es así, amado hermano. Porque nosotros tenemos esa mala condición y nos hace, repito, dudar a veces de la grandeza del que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero debemos hacer a un lado esa condición, debemos hacer a un lado esa situación y echar mano de la fe. Echar mano de algo, de una de las más grandes cosas que el cristiano puede tener: las promesas de Dios. Si usted quiere fortalecer su fe, si usted quiere mantenerse en pie, tiene que hacer lo que dice Romanos 4:20. Lo cual dice: tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe. Eso dice Romanos 4:20. Se fortaleció en fe, creyendo en cada promesa de nuestro Dios, en cada promesa que nos ha sido dada. Y ojo con lo que le voy a decir. Si algo va a mover el corazón de Dios, si algo va a mover la misericordia de Dios para con nosotros, es tener la plena y certeza confianza en Dios. A Dios no lo mueve el dinero. A Dios no lo mueve que usted esté sentado en una iglesia. A Dios no lo mueve que usted cargue una Biblia. A Dios lo va a mover la fe, la certeza y la confianza que usted tenga en Él a través de su Hijo Jesucristo. Pero es tiempo, amado hermano, repito, es tiempo, hombres y mujeres, que hemos declarado a un Dios grande, a un Dios de poder, a un Dios de misericordia, a un Dios vivo. Es tiempo de creer en algo. Amén. En Dios, en su Hijo, en su Santo Espíritu. Y ya no limitar a Dios. Ya no hacerlo pequeño, porque nuestro Dios no es pequeño, nuestro Dios es grande, poderoso, excelso, en todo y para todo. Sea lo que estés pasando, sea lo que estés viviendo, o le cree a Dios o le cree a Dios. Y el Señor allá en la carta de los Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Oiga lo que dice el Señor: sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que yo quiero agradar, yo quiero que su misericordia, yo quiero que su amor, su bondad se mueva a favor mío.
yo debo de tener fe, confianza, y no hacer de mi Dios un Dios pequeño, sino hacer de ese Dios grande. Amén. Y divulgarlo y proclamarlo, pero sobre todo creerlo. Viene a mi mente aquella mujer, amado hermano, amada hermana, aquella mujer que llevaba no sé cuántos años ya con un flujo de sangre, que dice la palabra de Dios que había gastado todo, pero se acercó a él. Pero se acercó a él. ¿Y qué le tocó? Su manto. Y me encanta lo que dice cuando habla la palabra de Dios acerca de ese hecho. Cuando nuestro Señor, de Él, oiga, repito, de Él, se desprendió poder. Se desprendió poder. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 46. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Sabe que cuando vamos a ver que ese poder se desprenda de Él? Cuando yo me acerque a Él con fe. Cuando yo me acerque a Él, no limitándolo, sino haciéndolo de Él un Dios grande. Amén. Y mi Dios es grande en la enfermedad de mi hijo. Mi Dios es grande en tu problema familiar. Mi Dios es grande en tu problema económico. Mi Dios es grande en la guerra del mundo. Mi Dios es grande en tus dificultades. Mi Dios es grande en ese problema con tus hijos, en ese problema matrimonial, en ese problema financiero. Mi Dios es grande. Amén. Y yo lo voy a hacer grande, más de lo que ya es, cuando yo ponga mi fe y la certeza en Él, porque de Él va a salir poder. Dice mucha gente, no veo la mano de Dios. ¿Y saben por qué a veces no la vemos? Porque nos limitamos. Pero es tiempo que tú y yo, que estamos batallando con enfermedades, con problemas, con dificultades, con depresiones, con problemas económicos, es tiempo de que usted y yo digamos, es tiempo que usted y yo digamos: tú, mi Padre Celestial, Amén. tú, mi Dios verdadero, tú, mi Dios vivo, puedes hacer algo grande en mi vida para gloria y alabanza de tu nombre. Alabado sea el nombre de Dios. Él puede hacerlo, Él puede hacerlo, porque ya lo ha hecho, y lo hará, porque Él no es un Dios pequeño, Él es un Dios grande. Porque lo que para nosotros es imposible, hermano, para Él es posible. Amén. Vamos a estar firmes, vamos a estar confiados, vamos a estar seguros. Viene a mi mente aquel famoso hombre, aquel personaje que usted conoce llamado Job, que casi lo pierde todo. Pero Job dijo una frase tan hermosa. En Job 19:25 dijo: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Dios es vivo. Yo sé que mi Dios puede con el cáncer. Yo sé que mi Dios puede con una leucemia. Yo sé que mi Dios puede con esa deuda. Yo sé que Dios puede con mi problema de falta de empleo. Yo sé que Dios puede con mis problemas de la índole que sea, porque mi Redentor vive y vive para siempre. Dios es real. Amén. Dios es real. Y por eso allí en la porción que leímos esta noche, cuando la palabra nos recuerda, nos hace ver la grandeza de ese Dios,
la gloria de ese Dios al decirnos que la condición del hombre no es igual a la nuestra. Y nos lo dice bien claro, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Deja claro y firme que hay cosas que solo Él va a resolver. Amén. Que hay cosas que solo Él va a solventar. Yo siempre he dicho que cuando nosotros metemos la mano, por cristalina que sea el agua, le ensuciamos. Pero cuando Dios mete su mano, por sucia que esté un agua, Él la hace cristalina. Amén. No limite más a Dios. Y antes de darle esta palabra, y antes de predicarle esta palabra, me la prediqué yo. Ante los diagnósticos de mi hijo, ante los resultados de los exámenes de mi hijo. Porque yo sé que mi Redentor vive. Amén. Porque yo sé que el Dios en el cual vive mi vida es un Dios real. Y que cuando tengo miedo, debo tener fe. Amén. Porque sin fe es imposible alcanzar nada. Mi Dios es poderoso y su nombre y sus hechos son de gloria. Amén. Termino con esto. Es tiempo de hacer a un lado la duda y la desconfianza y dar lugar a la grandeza y al poderío de Dios. Padre bendito, Dios de los cielos, yo me declaro limitado, Señor. Yo me declaro esta noche, Señor, incapaz de resolver la condición de salud de mi hijo, de resolver mis problemas, de solventar mis necesidades. Y así todos aquellos, Señor, que creemos que a través de nuestra debilidad tu poder se exalta y tu gloria permanece. Hoy, como hijos tuyos, como iglesia, dejamos en tus manos, Señor, nuestra condición humana, lo limitado de nuestra naturaleza, y la dejamos en tu gloria, en tu grandeza, en tu poder, porque nada es imposible para Dios. Gracias, Señor, por regalarnos de esa certeza, de esa confianza y de esa plenitud de tu grandeza. Que yo sé que vas a obrar en ese vientre, yo sé que vas a obrar en ese cáncer, yo sé que vas a obrar en ese problema de estomacal, yo sé que vas a obrar en ese problema económico, en ese problema familiar, en ese problema social, porque no hay límites para el Dios en el cual yo deposito mi fe, en mi confianza, en mi esperanza. En Cristo Jesús hemos orado, en Cristo Jesús hemos dado gracias, porque a Él, por los siglos de los siglos, sea su gloria. Amén y amén. Que Dios bendiga sus vidas ahora y siempre.